8:32 de la mañana de este día lunes 13 de enero del año 2025. Comenzamos inmediatamente nuestro panel de conversación saludando a dos sociólogos. Panel de sociólogos tenemos hoy Miguel Urrutia, académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Profesor de sociología. Profesor de sociología también. Sí, Y... porque no soy sociólogo ya. de título profesional, por eso Ya, a esta altura tampoco soy profesor de historia. buena precisión, lo tendremos en cuenta. Profesor de Sociología, académico entonces de la Facultad de Ciencias Sociales, y Teresa Valdés, socióloga, ahí sí, coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, ambos además amigos de la casa, hay que decirlo. Teresa, buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola, muchísimo gusto estar aquí nuevamente. Hola, Miguel. Hola, Tere. Gracias, Teresa. Miguel, bueno, entremos de lleno en materia. Hoy es un día bien importante. A los periodistas en general nos gusta ponerle nombre como día clave, día D y todas esas cuestiones bien cliché, pero la verdad es que hoy es un día que va a marcar probablemente el rumbo de la reforma de pensiones. Se ingresan las indicaciones para ser votadas ya en las próximas horas por la Comisión de Trabajo del Senado. Hay harta expectación en el mundo parlamentario, diría yo, más político. Yo no sé si en la ciudadanía hay mucha esperanza o expectativa de lo que pase allí, pero lo cierto es que hoy se ingresan las indicaciones y la verdad es que, por lo menos desde el oficialismo, lo decía la senadora Alejandra Sepúlveda más temprano, hay bastante resignación y pesimismo de lo que pueda salir de este acuerdo, ¿no?, entre el gobierno y la oposición, que es lo que se puede hacer nomás, ¿no? En la medida de lo posible. Teresa, ¿cómo ves este debate de pensiones, considerando además que entramos de lleno en un año electoral? Hay algunos analistas que han dicho que la reforma previsional se ha electoralizado absolutamente. ¿Cómo ves esta discusión? ¿Tienes alguna expectativa que salga algo bueno de allí o eres más bien pesimista? A ver, es bien difícil de opinar en esto porque claramente el debate, digamos, y la fuerza de la oposición ha hecho desarticular la propuesta original. Y la propuesta original, claro, tenía la posibilidad de transformar este sistema de previsión tan negativo, tan desigual, en algo que fuera más realista, digamos, y más futurista también, de mejorar las pensiones ahora y el futuro. Entonces, las expectativas son de avanzar un paso y el susto que a uno le da es que si se hacen reformas, después volver a reformar es difícil, pero no reformar en este minuto, no avanzar, aunque sea, digamos, en lo limitado que está, el espacio que está dejando la derecha, es demasiado malo para la ciudadanía. Entonces, estamos entre la espada y la pared, digamos, estamos Mm. entre la espada y la pared en tener que aceptar, digamos, avanzar muy pocos pasos, vamos a decir, muy pocos pasos. Y eso es difícil y nos plantea el desafío de qué pasa con nuestra democracia, porque pone en riesgo la democracia. El no responder a las necesidades de la población hace este deterioro, esta deslegitimación de la democracia. Entonces, y sobre todo en este caso, en el que están contrapuestos los intereses de la población, de la mayoría, versus los intereses de la AFP, y eso es tan visible y tan evidente. Sin embargo, ¿no es cierto?, como se ha tomado esta consigna de con mi plata no, aparece como esta tensión. Ha habido un muy buen manejo comunicacional en el sentido de decir, mire, lo que más le conviene a usted es quedarse con su plata y olvídese de la solidaridad de los demás, sin ninguna capacidad educativa, y eso es aumentar, digamos, las condiciones para el manejo de las AFP. No sé si se va a poder separar las funciones de las administradoras en la propuesta, cuánto se va a poder avanzar en eso. Entonces, mi expectativa es que se pueda avanzar porque no resiste más la población, no resiste que no haya respuesta, pero cuánto se va a poder avanzar todavía está en debate.
Me parece bien que haya habido este acuerdo entre las senadoras mujeres, porque efectivamente somos las mujeres las que estamos en peores condiciones y es grave esta situación del país en la cual no estamos en condiciones de producir una movilización de mujeres reclamando, ¿no es cierto?, diciendo esto sí o sí tiene que ir, sí o sí tiene que igualarse y sí o sí tiene que haber mecanismos, no para el beneficio. A mí me sorprende cuando hablan también nuestras senadoras y hablan de los beneficios, no de los derechos. ¿Cómo igualamos los derechos? ¿Cómo hacemos, digamos, que la ciudadanía de las mujeres sea equivalente y por lo tanto, ¿no es cierto?, tengan todos los derechos? Entonces, ese es mi sentimiento, voy a decir. Sí, ahí, Miguel, claro, hay una disyuntiva importante para sectores que quieren, que han apostado históricamente por un cambio profundo al sistema de pensiones, que tiene un componente ideológico bien importante. Hay que recordar cómo se gestó este sistema a principios de la década del 80, en plena dictadura. Porque, bueno, si se hacen algunos cambios cosméticos, lo decía hace un par de semanas acá Alejandra Kraus, que ella considera que esto no es una reforma, son algunas modificaciones al sistema. Si se hacen estas modificaciones, esta reformilla, digamos, se corre el riesgo también de que la discusión previsional se cierre, ¿no? Y que sea difícil luego abrirla. Hay que ver lo que pasó también con el tema constitucional. ¿Cómo lo ves tú desde esa perspectiva de los sectores que históricamente han empujado los cambios? Recordemos que el tema de pensiones, no solamente estamos hablando estrictamente de pensiones, no estamos hablando también de cómo funciona el sistema económico. ¿Cómo lo analizas también desde esa perspectiva? Miren, en primer lugar, retomo el registro que también nos propusiste, Materia, y a mí, respecto de que si esto se está prestando para electoralización o no. Yo creo que sin duda, siempre en el terreno de la política y la disputa por el poder institucional, hay una dimensión electoral y podría ser en este caso. No está totalmente claro, ¿eh? Algunos opinan que la intervención de Boric la semana pasada apuntaría en ese sentido. Lo que sí me parece un poco más triste es que haya electoralización, evidente, sin politización previa. Politización no digo solo en el sentido de discutir el trasfondo, que acá bien lo ha puesto Tere, ¿cierto?, los alcances ideológicos del sistema de pensiones en Chile, sino también como ejercicio del poder, ¿no?, como un cierto modo de no ejercer, no imponer, pero articular las fuerzas propias de tal manera que generen un campo de mayores posibilidades. En ese sentido hemos visto una inanición de la política chilena muy profunda respecto de esto. Y claro, nos deja en esta posición que describe Tere de estar entre la espada y la pared, ¿no? Porque efectivamente, mira, ni siquiera los sectores más radicalizados podrían decir que están en condiciones de hoy día generar mejores expectativas para un nuevo estallido social, por ejemplo. Podría decir, bueno, ¿y qué tanto? Ya que se acumule esta rabia y que no. Pero hemos visto que nadie se puede hacer cargo, por lo menos en la configuración sociopolítica actual, nadie se puede hacer cargo de esos estallidos o levantamientos sociales, como yo prefiero llamarlo. Entonces sería irresponsable incluso apostar a esa vieja idea de agudización de las contradicciones. Estamos entonces entre la espada y la pared, pero también uno podría preguntarse, más allá de la cuestión técnica, digamos, de cuánto beneficio o no este acuerdo al que se está llegando, de cuán real es, también podríamos preguntarnos para sacar lecciones a futuro, que es la pregunta, porque se ve que en este caso no se va a resolver nada, no se va a resolver nada sustantivamente, nada del problema que históricamente hemos visto configurarse. Entonces, podríamos sacar alguna lección, o sea, cómo politizar, cómo ejercer aquellas fuerzas que se dicen progresistas, que se dicen estar del lado de la justicia social, que dicen querer reparar esta inspiración profundamente neoliberal que tiene el sistema de pensiones en Chile. Entonces también podrán plantearse la pregunta de cómo hacer una política que les permita mover el marco de posibilidades. Y eso desde las instituciones, porque también está la vieja fórmula de decir, bueno, acá está este gobierno por la movilización popular, efectivamente, ese es su raigambre. Sin movilización, sin calle, como se ha dicho, no se explica que este gobierno que exista como tal, como gobierno, ¿no? Sería más bien una fuerza contestataria todavía, pero que se ha proyectado esto. Y la verdad es que
tenemos derecho desde el análisis y también desde la ciudadanía a plantearnos esta pregunta: ¿cómo hacen la política ustedes? En el sentido de ampliar espacios, ¿no? De que no nos veamos como ciudadanos, como analistas y como académicos o lo que fuese, enfrentados a esta situación de estar entre la espada y la pared y con una percepción donde al parecer la política no tiene peso, no, no puede hacer nada. Incluso enclaustrarse en esta discusión ideológica respecto a los alcances de la fraseología que nos impone la AFP, tampoco el punto, porque la AFP también ahí están demostrando que no le temen, no le temen a la política, en el sentido porque es, obviamente que es súper riesgoso lo que están haciendo, es decir, con mi plata no, bueno, deme la plata, que fue lo que pasó con los retiros de fondos previsionales durante la pandemia, ¿cierto? Pero al parecer tienen un diagnóstico más o menos del mismo tipo, de que la política es tan incompetente, tan incapaz, que te puede decir cualquier cosa irresponsable que en el camino se va resolviendo. Sí. Entonces yo, solo para complementar en el fondo lo que decía Tere, porque también comparto esas mismas preocupaciones, le agrego esta otra, es decir, ¿habrá alguna posibilidad de sacar una lección sobre el ejercicio de la política, sobre el deber que tiene la política de ampliar los marcos con los que originalmente se encuentra, ampliar las posibilidades de manera creativa, con imaginación y también con acciones que coordinen sus fuerzas? Sí, ahí uno se pregunta, Teresa, por el rol también de la democracia, del funcionamiento de la democracia. Hay otros países que esto lo han resuelto con algunos mecanismos de participación de la ciudadanía, cosa que en nuestro caso no existe, y quizás podría servir por lo menos para tener algunas ideas, algunos parámetros, porque acá se cita antojadizamente encuestas para un lado, para el otro, pero la verdad es que ninguna representa necesariamente el sentir mayoritario de la ciudadanía, que es tener mayores pensiones en el corto plazo, no de aquí a 20 años, que es la solución que se propone desde la oposición con el aumento de los 6% a capitalización individual. No sé si tienes algo que comentar más sobre este punto. A ver, hay un problema serio, que es la precarización del conjunto de la vida, de sectores amplios, y en que precisamente el segmento de los jubilados es un segmento, entre los que obviamente me cuento yo, de las personas mayores, en que es más difícil, digamos, generar las condiciones de movilización. Sin embargo, ¿no es cierto?, son dramáticamente afectadas. Entonces hay una precarización de la vida, y yo siento que genera condiciones, esto de la democracia que no responde para resolver los problemas de la ciudadanía, genera condiciones para aquello que llamamos y que tememos, que es el populismo, ese poder favorecer respuestas o liderazgos que digan lo vamos a hacer, ¿no es cierto?, y nos vamos a saltar la democracia, nos vamos a saltar al Parlamento, vamos a gobernar por decreto. No puedo no pensar en lo que sucede, ¿no es cierto?, en Argentina, que ha sucedido ya varias veces, en eso de entonces gobernamos por decreto y entonces nos saltamos al Parlamento. Entonces hay riesgos muy graves para la democracia en lo que está pasando, y esto es lo que es un indicador de precarización de la vida, pero de un sector que es como el tema de los niños, digamos, o sea, dónde se manifiestan, dónde protestan los niños. O sea, para nosotros los viejos es mucho más difícil, digamos, los jubilados y las jubiladas tenemos muchísimo más dificultad. Tú tienes, claro, grupos, la gran que tendríamos que celebrar es la deuda con la educación, porque ahí sí eran pura gente muy grande, vamos a decir, como dicen en Argentina, y con un tesón. Pero esto que afecta a toda la población es un espacio, un sector difícil de que se articule como un movimiento para hacer presente lo grave que es. Esto es muy grave. Yo no me canso de decirlo, que esto es extraordinariamente grave, y la deuda, digamos, del Parlamento, de la política, con esto va a tener consecuencias, pero es muy grave. Bien, estábamos hablando del factor electoral en esta discusión previsional y otras, que duda cabe, migración, seguridad y un largo etcétera. Y les quería proponer justamente ir al tema electoral para analizar lo que está pasando principalmente en la oposición o en las oposiciones, que ahora es más nítido que nunca señalarlo de esa manera. Con una candidatura que ya está bien
perfilada, que es la de José Antonio Kast hace mucho tiempo, ya lo proclamaron desde el Partido Republicano, él anunció que va a ir a primera vuelta, no va a ir a una primaria por ningún motivo. El caso de Evelyn Matei, que ya ha sido también proclamada por Renovación Nacional este fin de semana, va a pasar lo mismo con los otros partidos de Chile Vamos en las próximas horas. Y hay una tercera candidatura que puede ser anecdótica, y yo les pregunto a ustedes cómo lo ven, pero que las encuestas dan que incluso supera a José Antonio Kast, que es la de Johannes Kaiser, a propósito del tema del populismo que hablaba Teresa. Era impensado hace un par de años imaginar que iba a haber una candidatura más a la derecha que José Antonio Kast, con propuestas que la verdad es que todavía son bastante chocantes, ¿no? Como eliminar el misterio de la mujer, esto de desconocer a la ONU, en fin, que son bastante extremas. Que hubiera una fuerza política más a la extrema derecha que José Antonio Kast, y bueno, eso lo encarna Johannes Kaiser, que en las últimas encuestas, como digo, va subiendo sostenidamente. ¿Cómo ven el escenario en la derecha? Podemos después hablar del oficialismo, aunque no sé si hay mucha novedad ahí. Miguel, ¿cómo ves este escenario que se ha ido también moviendo hacia la derecha, ¿no? Con propuestas que son bien demagógicas, por decirlo de manera elegante? Claro, pero al mismo tiempo, para tratar de enfocar de otra manera, nos muestra que el Demos no es solo víctima del populismo, ¿ah? Sino que de alguna manera también lo utiliza este diagnóstico que nosotros, especialmente desde el mundo del análisis, hemos hecho y que claramente tenemos nuestro temor centrado en torno a los fenómenos del populismo, aunque también se le adjudica ese apelativo a muchas cosas bien distintas. Pero digo que Johannes Kaiser no ha hecho grandes esfuerzos para estar situado ahí. Aquí más bien hay una iniciativa popular del mundo de la derecha, que tiene sus bases populares también, de mover las cosas y decir, bueno, para hacer tortilla hay que romper huevos. Entonces aquí vamos a pensar, o vamos a sugerir, por lo menos a nivel de respuesta en las encuestas, vamos a sugerir quiénes son los perfiles que vemos más disponibles para que se rompan huevos, ¿no? Para que las tortillas se hagan. Las tortillas que, bueno, la gente de derecha que contesta encuestas, quiere o cree que son las que al país le convienen. Creo que eso señala otra dimensión, o sea, esta proactividad también en los sectores populares, que no es que sean meras víctimas, insisto, de la fórmula populista una vez que esta ya se ha desatado, sino que también tienen un modo de plantear su análisis de época, su análisis de una época en la que se requieren soluciones radicales. Y sobre todo cuando esa palabra del radicalismo ha madurado, porque ya no se entiende que no es la radicalidad de arrasar con todo o de los términos de la refundación, como se discutió hace pocos, sino que se entiende como un principio de audacia en la política. Y quizás estoy tocando el mismo disco con el que traté de responder la pregunta anterior, pero creo que tiene la cuerda por ese lado también. Es decir, Johannes Kaiser avanza porque ya sembró una semilla diciendo, mire, sí, yo estoy dispuesto a actuar con audacia en política. Ya ha pasado el tiempo e incluso se han cosechado los frutos de un modo de ser extremadamente precavido, ¿no?, para la política. Y eso rindió una década, por lo demás. El resto del tiempo ha sido añorar esa década y discutir si esa década se agotó por sí misma. Me refiero a la década de los 90, ¿cierto? La política de los consensos. La pregunta hoy día está instalada si esa década tenía esa fecha de caducidad ya anunciada en su propio modo de pertenecer al sistema capitalista global, digamos. O si alguien arruinó las cosas, alguien justamente llegó con algunas políticas populistas y nos hizo saltar de esa década. Pero lo concreto es que hoy día la población evalúa que aquello ya pasó, es irrecuperable, y que si se quiere una senda de prosperidad y de satisfacción de las necesidades a costos menores que los que también se pagaron en esa década del 90, entonces hay que proponer fórmulas innovadoras y hay que visualizar audacia política para poder
avanzar en aquello, incluso para poder preservar la democracia. Teresa, bueno, la radicalidad y la audacia que caracterizan, por ejemplo, también a Javier Milei en Argentina, hay quienes dicen el fenómeno de Milei no va a generar mucha adhesión en Chile. ¿Tú ves que eso pueda ocurrir? Porque hace algunos años en Argentina era realmente impensado que alguien como Milei pudiera llegar y ganó con harta holgura. Ahora pasa un poco lo mismo acá en Chile, ¿eh? Decimos, no, esto no puede pasar, el límite es José Antonio Cast. Pero bueno, estamos viendo un fenómeno nuevo, ¿no? Con esta figura de Johannes Kaiser, que tiene este nombre, digamos, pero podría ser otra persona. ¿Cómo lo ves? Mira, tengo distintas observaciones que hacer. Una de ellas tiene que ver con la pregunta de cómo se da a conocer. ¿Qué se sabe quién sabe? Cuando la gente opina Johannes Kaiser, ¿qué es lo que ha visto? Entonces ahí me entra a mí una preocupación que tiene que ver que no sabemos, que qué está sucediendo con las redes Mm. sociales y con el acceso por otras vías, porque de verdad yo no tendría que decir de Johannes Kaiser, no tengo idea qué propone salvo sus exabruptos, su radicalidad, su cosa profundamente violenta y casi desagradable. Yo no tendría, no sé cómo las personas están en la televisión, la imagen que él produce, qué es lo que está sucediendo. Entonces pienso que puede haber, aunque nosotros no lo sepamos, que es algo que ha sucedido en otras partes, un proceso de campaña, digamos, vía redes sociales y vía otras vías de comunicación. Entonces eso me pone muy en alerta, porque me sorprende mucho que un personaje como Johannes Kaiser empiece a tener, digamos, reconocimiento. Claro, puede aparecer el estereotipo, digamos, y asociando a lo que sucede en Argentina, decir es posible estas salidas, digamos, innovadoras, digamos, decir que se vayan todos o no los queremos a ninguno, vamos a cerrar el Estado, vamos. Y de cosechar, digamos, ese segmento de la población que está que no quiere lo políticamente correcto, digamos, entonces quiere saltarse la fila. Entonces siento que ahí hay un espacio complejo que hay que mirarlo con mucho cuidado. Y acuérdense, tenemos la experiencia de lo que fue el Partido de la Gente, ya se nos olvidó, pero el Partido de la Gente logró, ¿no es cierto?, tener un candidato con votación importante y significativa que ni siquiera vivía en el país, o sea, un personaje que estaba absolutamente afuera y consiguió también por esta vía de lo virtual, digamos, es otro segmento, pero pienso que Chile no está exento. No está exento, digamos, de vivir fenómenos, de encontrarse con fenómenos que combinan estas distintas situaciones donde hay claramente una clase, digamos, popular o media baja que se está cayendo, digamos que lo está pasando muy mal, que tiene sus expectativas y donde aparezca esta cuestión, saben que más que se vayan todos, váyanse todos estos personajes, reduzcamos el Estado y toda la propuesta, digamos, sumiendo. Por otro lado, el hecho que Milei haya bajado la inflación como la ha bajado y todo eso, que los tiene muy contentos a los economistas y a mucha gente en este país, puede aparecer como un factor positivo, decir, mira, esto resulta, sin ninguna atención a las consecuencias dramáticas que va a tener, ¿no es cierto?, que seguro que va a tener lo que está haciendo Milei en términos de la pobreza, en términos de cerrar la cultura, en términos de cerrar todo lo que es mujeres. Entonces, es complejo porque está, digamos, con esa necesidad de respuesta inmediata, de reacción inmediata, y tomándose los temas de la seguridad y tomándose de los temas, digamos, que la misma derecha está planteando todo el tiempo. Entonces, eso me sucede. Sin embargo, la misma encuesta dice que el 38% de la población no tiene ninguna adhesión a nadie, digamos, ninguna reconocimiento a nadie, y efectivamente Belín Matei está 23%, bastante más arriba en reconocimiento espontáneo, no sé cuán espontáneo. Ustedes saben que las encuestas, las encuestas son en el contexto en que se dan, la forma en que preguntan, uno sabe, digamos, que lo espontáneo es muy relativo. Yo me pregunto en la derecha, digamos, ¿qué van a hacer los llamados sectores de centro derecha? ¿Qué va a hacer, digamos, demócratas? ¿Que van a ser amarillos? Yo creo que ahí hay el social cristiano, no sé si, bueno, social cristiano yo creo que llega derechito a Matei, digamos, pero los otros yo veo que hay una cierta complejidad, no sé cómo puede
qué vueltas de carnero puede tener, digamos, la candidatura de Matei como para incorporar, hacer este mega acuerdo, incluyendo hasta Rincón y hasta Matías Walker. A mí me cuesta mucho imaginar, digamos, eso, pero todo puede ser. Sí, bueno, ha tenido sus fisuras internas también ese partido. Tenemos que irnos a la pausa, pero antes de eso les quería proponer darle una vuelta al tema del presidencial también, pero en el oficialismo. La encuesta Criteria de ayer, que es una encuesta mensual, da cuenta que la figura más competitiva en el oficialismo sigue siendo Michelle Bachelet con un 11%, detrás de Evelyn Matei, efectivamente, lo citabas, Teresa, con un 28%. Y la más competitiva es efectivamente la expresidenta Bachelet, quien ha dicho en todos los tonos, de todas las formas, que no tiene el interés, no tiene las ganas, no tiene la disposición de competir. Luego de Michelle Bachelet, la única que se le acerca, entre comillas, es Carolina Toá con un 3%. Está Tomás Bodanovich con un 5%, pero él también ha dicho que no se va a mover de la comuna de Maipú. Y lo planteo de esta manera porque hay algunos analistas, columnistas, entre ellos Cristian Valdivieso, que es el director de esta encuesta, la encuesta Criteria, que el fin de semana sacó una columna que se titula Carolina Toá, no hay más para el socialismo democrático, ¿no? Como la única opción que tiene ese partido. Me imagino que él también, al ser director de una influyente encuesta, tiene elementos más cuantitativos sobre la mesa, ¿no? Se los planteo como posibilidad porque el dilema que tiene ahora el oficialismo no es menor. Cuando uno tiene cartas competitivas, la única que es más o menos competitiva está bien debajo de Evelyn Matei. Y bueno, Carolina Toá quiere ser candidata, lo ha dicho de alguna manera, pero no tiene adhesión, por lo menos en las encuestas, ¿no? Es difícil ahí ver cómo se vislumbra un escenario de aquí a marzo, que es cuando ya va a empezar de lleno las precandidaturas. Son las 9 en punto, hacemos un breve corte y a la vuelta retomamos con este y otros temas. Así se siente la desconexión de la rutina. ¿Te refieres a este silencio que lo dice todo? Sí, y a la libertad. Aysén Patagonia es pura magia. Es como si la naturaleza te hablara, ¿verdad? Exacto. Cada rincón cuenta una historia y ahora somos parte de ella. Alarga tu verano, desconéctate y vive Aysén Patagonia. Infórmate más en aysenpatagonia.cl. Invita Cernatura Aysén, Gobierno Regional de Aysén, Gobierno de Chile. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas.
Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el Bello Sino. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Sino, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. De la mañana, seguimos en esta primera edición de Radio Análisis. Estamos con Teresa Valdés y Miguel Urrutia conversando sobre la actualidad y la política nacional, a ver si alcanzamos también algo de lo que está pasando fuera de nuestras fronteras, pero yo les había dejado planteado el tema presidencial en el oficialismo con falta de candidaturas, ¿no? Por lo menos a nivel de la opinión pública. No es que el oficialismo en términos de adhesión ciudadana esté en el suelo, lo vimos en la última encuesta, o sea, la última elección municipal y de gobernadores regionales, donde le fue bastante bien, ¿no? Para el momento en el que está también el oficialismo. Pero esta frase que se ha repetido harto de que la izquierda o la centroizquierda o el progresismo tiene votos pero no tiene candidato o candidatura, ¿no? ¿Cómo ves eso, Teresa, no sé si dilema que tiene el oficialismo actualmente, donde tiene que tomar una decisión, ¿no? en el corto plazo? ¿Cómo lo ves? Exactamente así, que tenemos candidatura, y no tenemos candidatura, tenemos electores, y tenemos gobierno, y tenemos, digamos, una cantidad de horizontes de futuro a desarrollar, pero no tenemos candidatura. Entonces, pienso que va a aparecer, digamos, se va a presionar, se está apretando el tiempo con Matei, digamos, de candidata ya oficial, más las otras candidaturas que sabemos que Kast va a estar y que Kaiser probablemente va a estar. No creo que haya ninguna posibilidad de candidatura única, entonces van a primaria, entonces, o sea, van a la primera vuelta. Entonces la pregunta es si vamos a tener una primaria dentro del progresismo, digamos, dentro de la centroizquierda. Yo pienso de que capaz que sí, que lleguemos a alguna primaria. Y en esas condiciones yo pienso de que hay un par de nombres por ahí dando vuelta, digamos, un partido liberal, ¿no es cierto? Tenemos ahí el candidato, pero la decisión del progresismo yo creo que está todavía inmadura, voy a decirlo así, inmadura. Kast ya dijo que quería ir a la segunda vuelta con Bachelet, que eso es lo que su aspiración, su deseo para demostrar el fracaso y todo lo mal que lo ha hecho, para que pague las cuentas, digamos, para que Bachelet, ¿no es cierto?, pague las cuentas de todo lo mal que lo hizo, cuando en realidad lo que uno tiene es una visión tan distinta. Entonces no tengo, digamos, no visualizo cómo va a ser la decisión dentro de la izquierda, dentro del progresismo, para la definición de una candidatura.
Creo que las elecciones pasadas fueron bastante desastrosas, digamos, porque bueno, y si uno piensa que la democracia cristiana no quiere ir a una primaria, entonces estamos con un escenario, la verdad, bastante fragmentado, y no hay nada que nos haga peor que la fragmentación. La hemos vivido en varios procesos electorales los últimos. Yo creo que el último tuvo una situación excepcional, que era, digamos, Kast o Boric, y eso generó condiciones, digamos, muy, muy particulares. No sé si en esta oportunidad el Kast o va a ser, digamos, a tener la misma fuerza, podría tenerla, pero depende de quién tengamos, y yo todavía no veo ese proceso, Yo creo que es extraordinario lo que sucedió en el proceso anterior. No tenemos a nadie que esté buscando firmas y queriendo ser candidato y, digamos, con ese liderazgo y con esa energía con que Boric hizo todo el proceso. Ninguno de nosotros se imaginó, digamos, que íbamos a terminar con él de candidato a presidente y de presidente. Entonces, todavía no está claro, pienso que todavía no está claro. Yo creo que Carolina Toá es una extraordinaria candidata, fabulosa, o sea, pero tampoco el que tenga todas las capacidades que tiene, no tienen para nada asegurado que sea la figura que pueda reunir, digamos, y generar las condiciones para de elegibilidad. Yo creo que la expresidenta Bachelet definitivamente no quiere y no quiere, entonces aunque va a seguir recibiendo todos los apoyos, porque pensemos que esta es una encuesta así que se pregunta, ¿y usted quién piensa? Digamos, y ahí entran todos estos otros factores. La presidenta Bachelet ha tenido mucha presencia en el último tiempo, en muchas situaciones, además ha participado en el debate por las pensiones, está presente porque además de las cosas que están sucediendo en la política tienen que ver con ella en tal forma. Por supuesto el tema de las pensiones, pero también el tema de la educación, también los temas de la salud. Uno ve el impacto de las reformas de Bachelet en la vida de las personas, entonces es normal que uno sienta que se apele, digamos, a su figura muy espontáneamente. Ahora, ¿qué capacidad tienen los partidos, digamos, del progresismo y de la izquierda de hacer este trabajo, de generar el campo político, como decía Miguel? ¿Cómo hacemos, ¿no es cierto?, para generar el campo político donde esto se pueda conversar, debatir y hacer algo más que esta discusión entre los partidos de un hombre va, un hombre viene? Entonces, todavía falta tiempo, pero yo pienso que tenemos mucha votación, que hay muchos electores y esperamos tener candidato o candidata. Sí, bueno, Miguel, cuando uno le pregunta a un representante del oficialismo, algún dirigente oficialista sobre esta esta sequía de candidatos, digámoslo así, ellos siempre te responden que a esta altura, en la elección pasada, todavía estaba la disputa entre Jadwe y Lavín, y que no estaba y que finalmente terminaron siendo otros candidatos, pero quedarse como en esa idea de una elección que además fue bien especial en un contexto particular del estallido social, para no tomar quizás una iniciativa podría ser contraproducente, ¿eh? Y menciono aquí lo que plantea Cristian Valdivieso en su columna del día sábado en La Tercera, y dice textual: apostar a que por generación espontánea germine alguien que cautive a la ciudadanía puede ser tan inútil como peligroso. Dice porque es probable que esta figura nunca aparezca, por eso que él lo califica como inútil, y peligroso porque podría conducirlos a la centroizquierda, como ocurrió con Guiller, por un camino vaciado de horizonte tras la derrota. Esa es su posición, y te quiero preguntar cómo lo ves, ¿no? Porque esto de quedarse va a aparecer algún candidato seguro, como ocurrió Boric. Como dice Teresa, no vemos a nadie ni mostrando interés, salvo algunos como Vlado Mirosevic, pero nadie juntando firmas, ¿no? Y bueno, estamos a la vuelta de la esquina de la primaria, que es a mediados de este año, me da con decir el próximo año, de este año. ¿Cómo vislumbras tú el escenario? Bueno, como también tratando de aportar una pregunta anterior, si hay proyecto e ilusión en alguna parte
respecto de disputarle esta alternancia perfecta que se ha dado ya. Se entrarían 15 años de alternancia perfecta. Porque sin esa ilusión, sin esa vocación de alterar ese circuito, estamos condenados a la otra operación que ustedes han descrito, o sea, esa de sentarse a esperar, en fin, efectivamente la política es contingencia, la política es emergencia, y es interesante que nuestros políticos lo tengan presente, pero uno se pregunta si lo tienen presente por flojera y falta de punch para poder proponer otras cosas, o si realmente están preparando algo. En estos términos que yo decía recién, o sea, al menos de afrontar una situación que es cómoda porque finalmente te aseguras un gobierno cada 5 años, más o menos ahí instalas algunos cuadros, no te alcanza a matar completamente la oposición cuando hace su gobierno, aprendes además a gobernar desde la oposición, porque está claro que aquí cada una de las dos fuerzas políticas contendientes ha logrado más cosas de su propuesta política en el gobierno del antagonista o del adversario que en el otro. Entonces, antes incluso de esta pregunta, yo creo que eso también es un gesto interesante. Yo creo que Bachelet, con lo inteligente que es, también apura por ese lado, porque ella está presente, como bien lo dice Tere recién. O sea, está mostrando energía. ¿Sí? Mi problema no es que yo ya me haya retirado de la política. Mi problema es que hacen falta más ingredientes, diría Bachelet, para poder abrir el tema presidencial con alguna pertinencia. Entonces, es ahí donde yo pongo mis dudas. Antes de las candidaturas y antes de pronunciarme respecto de qué proyecto político y por qué ese proyecto político va a implicar esto que he estado machacando un poco desordenadamente durante todo nuestro encuentro de hoy, es también una manera de gestionar las fuerzas que están a nuestra disposición, o a disposición de los sectores que están bregando en esto. No es únicamente la propuesta con la que yo voy a seducir y el programa, porque ya hemos visto que ese es uno de los problemas también, de que puedo generar un programa muy seductor, pero va a quedar inmediatamente neutralizado desde el minuto en que entro al gobierno y comienzo a deteriorarme en las encuestas. Que a todo esto tampoco hay que echarle la culpa a las encuestas. Creo que hay que valorar que sea muy transparente en decir en mostrar este desequilibrio. O sea, la presa que está persiguiendo a la derecha se ve mucho más cerca y eso se nota, está configurado, tiene sus candidatos, y por otro lado se muestra que el sector del oficialismo, como se le llama, hay un sector de la izquierda que está fuera del oficialismo también, pero que está más distante de la cuestión electoral y presidencial en particular. Está pensando en cómo rearticular las organizaciones sociales, la calle, o sea, un viejo problema que se planteó en los orígenes de la transición. Pero a todos ellos estos datos de la encuesta les plantea un problema más de fondo, y que, para no llevarlo también a ese nivel tan macro y tan histórico, yo lo operacionalizaría en torno a esta pregunta. O sea, oiga, cuénteme realmente qué tan cómodo se siente con este esquemita que se nos ha dado en los últimos 15 años, que podría llegar perfectamente a 20 horas, donde vamos alternando. Además, nos da una apariencia democrática bien interesante, un look, ¿cierto? Porque además, para algunos discursos, sobre todo del análisis internacional de la política, la alternancia se pone como el epítome de la democracia. O sea, la gente, si no cambia los zapatos día a día, está fuera de moda. Entonces, tengo yo la sospecha de que lo que se debe acreditar en este minuto es que alguien tiene, yo pensé, lo voy a decir, es una confesión muy personal, conociendo un poco a Boris en el sentido de seguirlo, de haber participado incluso en alguna de sus corrientes políticas, yo pensé que ese era el batatazo que iba a pretender dar Boris, porque él es muy bueno para dar batatazos. Lo sabe, a propósito, acá Jadwe, por ejemplo. Es bueno para irrumpir en la política con alguna cuestión. Yo pensé que podía ser esta vocación de mover el piso de este sistema de alternancia con el que nos hemos estado afrontando. Pero a esta altura ya no me queda claro que así sea. Y me hago, creo que con cierta legitimidad, la pregunta de si hay acomodamiento a todo nivel con esta perspectiva.
Sí, el tema de la alternancia es un gran tema porque puede ser muy saludable en una democracia, pero también, por otro lado, muchas veces impide que ocurran cambios, ¿no? Y que los proyectos de los distintos sectores se puedan desarrollar. Cabe la pregunta si es que 4 años sin reelección es conveniente, porque finalmente con las elecciones de por medio terminan siendo 2 años de gobierno, ¿no? Y con eso no se alcanza a desplegar ningún proyecto político. La pregunta si es que extender el periodo presidencial a 6 años, como ocurrió a principios de la transición, o 4 años con reelección, creo que es más válida que nunca. Les quiero proponer en los minutos que nos quedan, Teresa y Miguel, el tema de la Casa de Allende, pero quiero ir más allá de la Casa de Allende porque se ha hablado harto de esto la semana pasada. Hay un consenso generalizado en que esto fue un error, un disparo en los pies del gobierno que acrecienta ciertas percepciones sobre errores constantes del gobierno, ¿no? En cuestiones que no debieran ocurrir. Se ha citado el tema de los indultos, por ejemplo, de las pensiones de gracia, en fin. Pero bueno, hoy se va a presentar, se confirmó ya que se presenta el requerimiento ante el Tribunal Constitucional por parte del Partido Republicano para destituir a la senadora Allende, a la senadora Isabel Allende. Lo cual instala varias preguntas, ¿no? Primero, ¿qué va a hacer el Tribunal Constitucional con mayoría oficialista, ¿no? Hemos visto que los fallos en general son más favorables a ese sector, lo vimos con el tema del presupuesto también hace algunos días. Si va a ser una discusión política o estrictamente constitucional, eso lo vamos a ver ya a partir de hoy. La posibilidad que una senadora pierda el escaño por esto creo que es bien inédito, ¿eh? Una senadora o un senador. Y esto evidentemente va a afectar también la votación de algunas reformas, entre ellas la previsional. ¿Cómo ven esta discusión? Se pueden referir también al fondo, ¿no? De esta compraventa frustrada también, porque tiene como varias patitas este tema. Teresa. Antes de pasar a eso, yo quería cerrar el tema anterior y decir de que la alternancia ha tenido costos dramáticos para la democracia, costos dramáticos porque la discontinuidad y además con cambios muy importantes de visión y de proyecto, ha tenido costos muy graves para la ciudadanía en materia de no cumplir, de interrumpir, de boicotear. En el caso, lo digo concretamente, de lo que fue la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. O sea, hubo una acción decidida en boicotear, que gracias a que había una ley que incluso incluía el presupuesto, pero la intención de no solo se retiraron reglamentos, se cambiaron las normativas, se agregaron una cantidad de cosas, es muy grave lo que sucede, digamos, con esto de la alternancia, porque para la política pública es tremendo. Es tremendo. Entonces, esta idea de que es tan sano en un país como este no tiene consecuencias muy, muy graves. Entonces, costos para la democracia. En este caso también me parece que hay costos para la democracia. No pienso de que vayan al Tribunal Constitucional digamos, a aceptar o pensar de que corresponde el que la senadora Allende quede, digamos, fuera por estos motivos. Creo que ha sido muy lamentable. Todavía no logro entender cómo se llega a esta situación, porque tendrían que haber habido muchos tamices, muchas luces previas, digamos, antes de que se produjera llegar al nivel en que hemos llegado con este problema. Me parece lamentable, además, muy lamentable, porque la Casa Salvador Allende se merece muchísimo más que ser un museo. No sé si la figura de la compra era la más adecuada. Yo pensaría más bien en la donación, porque quisiéramos tener ese espacio como parte del patrimonio. Entonces, pero me cuesta creer, digamos, que se vaya a llegar a ese nivel, y por supuesto que esto le va a ser, digamos, electoralizado, pues entonces, pero es muy difícil poner Isabel Allende, la familia Allende en el bando de los corruptos. Eso es muy difícil. Tendrían que hacer, no sé, digamos, que vayan a ir más allá de sus huestes habituales, digamos, o sea, no de la jauría que va a estar ahí. Me cuesta imaginar, pero es muy lamentable. No tengo palabras para decir lo lamentable que es este episodio.
Miguel, ¿cómo ves este episodio para copiar las palabras ahí de Teresa, de esta compraventa fallida, lo que podría pasar con la senadora Allende y también esto que se ha señalado durante los últimos días, que es la figura de Allende, cómo queda un poco ensuciada con toda esta discusión? Claro, eso si hay capacidad de ensuciarlo, no lo vamos a ver. Es una buena prueba de todas maneras, de ciertos rasgos de nuestro pueblo, electorado, como lo queramos abordar, que yo en general apuesto a que no está tan deteriorado, al menos como si lo están los liderazgos, ¿no? O sea, creo que incluso entre la misma derecha hay distinciones respecto de cuáles son las figuras que tienen otro peso histórico, la propia familia Allende, que no está dentro del campo de apropiarse de unos cuantos millones para solventar alguna campaña electoral u otras cuestiones de ese tipo que hemos visto por la vía de las fundaciones, por ejemplo. Pero bueno, es algo que está testeándose en este momento. Lo único que se puede decir en términos más positivos objetivamente, es que a diferencia de lo que llamamos las piñericosas en otros tiempos, aquí no hay una personalización de estos errores, como lo indicaba Teresa recién, como más orgánico, más sistémico, estos pequeños tropiezos. Yo digo son pequeños, también puede ser. Yo creo que en una política más solvente incluso estas cuestiones podrían darse precisamente si estamos abocados a la resolución de otros grandes proyectos. Yo creo que en este caso lo que llama la atención es eso, no es un solo personaje el que saca los pies del plato, el que comete el error, sino que al parecer hay una cadena que no funciona, que no hace bien el análisis básico de procedimientos. Bueno, quizás eso nos va a remitir a este discurso, y también está un poquito desgastado, de que este gobierno no tiene experiencia, cuestión que ya se resolvió de alguna manera, no solo porque ya se haya acumulado cierta experiencia, sino porque entraron cuadros del socialismo democrático que le dieron esa trayectoria. Al parecer hay un modo de funcionar donde algunas cuestiones emergen como voladores de luces rápidos, y es ahí donde termina produciéndose estos cortocircuitos menores en todo caso. Sí, pues es verdad. No son cuestiones que vayan a tener consecuencias. Sí, De efectivamente. Hecho, más que demostrar la fotografía de cómo hay cierta derecha que se comporta efectivamente como jauría, incluso a contramano de su propio provecho electoral, porque también podrían estar abocados a cuestiones más sustantivas. Sí, pues hay que recordar que este requerimiento lo interpone el Partido Republicano. En su momento, la semana pasada, desde Chile Vamos dijeron que lo iban a apoyar, luego dijeron que lo estaban evaluando y finalmente se descartó. Así que es una iniciativa del Partido Republicano. El resto de la derecha ha impulsado otras medidas como la creación de una comisión investigadora. En fin, es una cuestión que está en desarrollo y vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra ahí en el Tribunal Constitucional. Son las 9:26, tenemos que ir cerrando esta parte del programa, seguimos con más conversaciones, pero antes les quería hacer una invitación porque nuestra radio, también Uchile TV, está siguiendo el Congreso del Futuro que se inaugura durante esta jornada. Vamos a cerrar las transmisiones del canal porque vamos a transmitir por Uchile TV justamente esta inauguración. En la 102.5 también vamos a estar ahí con algunos despachos en directo desde el Congreso del Futuro, un evento que es bien importante. Puede ser que no esté en la primera línea de la contingencia, pero es igualmente importante. Teresa Valdés, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana. Que estés muy bien. Muchas gracias también acá de estar y compartir con Miguel en este escenario tan sorprendente.
que nos mueve. Y es enero, debe ser porque es enero. Así es. Miguel Urrutia, muchas gracias también. Que tengas una estupenda semana. A ti, Montserrat, a la radio. Saludos a Tere. Bien, Saludos, que estén bien. Con Buen Miguel verano. Urrutia, con Teresa Valdés, nos vamos a una pausa y a la vuelta, como les adelantaba, vamos a estar contándole algunas novedades también del Congreso del Futuro que se inaugura hoy. Vamos y volvemos.